leído una columna en uno de los periódicos que se editan diariamente en España, una persona muy prolífica que escribe mucho. Él se confiesa ateo, pero tiene como un grito y una añoranza de encontrar a Dios. Dice que en esta situación tremenda que estamos pasando, lo que más le descorazona es el silencio de Dios. Dice, Dios Todopoderoso, y viendo lo que nos pasa, ¿cómo está tan callado? ¿Por qué no habla? Muchas personas piensan así. Es que Dios se ha olvidado de nosotros, Él no cree en Dios. Dice, yo no quiero creer en Dios, quiero verlo con mis sentidos. Dice en una de la parte de esta columna. Tanto Darwin, el que escribió los orígenes de las especies, la teoría de la evolución, él era hijo de un pastor protestante. Y os decía yo que en la biografía póstuma él decía que tiene que haber un principio que explique el orden de las cosas, pero no acababa él de poder afirmar esa fe en Dios. Tenía una experiencia de su padre, no lo sé, pero decía que era agnóstico, que no podía afirmar la existencia de Dios, si no la dejaba en suspenso. También os decía ayer que Einstein, que era judío y era más religioso, según él, pues tampoco llegó a la fe, ni siquiera la fe judía, ni el conocimiento de Jesús. Pero afirmaba que es necesario una inteligencia muy superior a nuestra inteligencia para poder explicar el orden de las cosas y por qué lo que se dice a veces abstractamente en las matemáticas luego se reconoce en la realidad. Y es que en el fondo tienen una imagen o una propensión a pensar que Dios es simplemente una verdad abstracta, una primera causa, algo que ordene la realidad. Y eso es parte de la verdad. Pero no han llegado a conocer que esa verdad se ha manifestado como amor. Es una verdad amorosa. Y no se pueden separar nunca las dos palabras referidas a Dios. Si hablamos de la verdad, yo soy la verdad, hemos de hablar de que esa verdad es amorosa. Y por tanto, ese amor nos alcanza y cuando lo reconocemos, pues nos sentimos con una luz grande, que no la da simplemente la razón. La razón da luces parciales, pero no explica el misterio profundo de nuestra vida, ni explica la realidad de lo que somos plenamente, ni explica la oscuridad para la razón de nuestro futuro. Por eso digo que son luces parciales. En cambio, cuando el Señor nos alcanza y nos regala el don de la fe es a la vez conocimiento y conocimiento de una verdad que nos ama. Creemos en Dios que ha creado todas las cosas, pero las ha creado por amor. Y lo reconocemos como creador y como redentor, ha venido a buscarnos. Tantos estos personajes como este que ha escrito esta columna, si conocieran las dos realidades, la verdad que puede explicar el orden de las cosas y a la vez una verdad que es compañía nuestra, que ha entrado en la historia, que viene a caminar con nosotros y que ha descifrado el misterio de lo que somos. La fe es una luz que nos viene tanto del pasado, por toda la historia que Dios ha desarrollado en el pueblo de Israel, y la plenitud de esa luz en Jesucristo, y a la vez forma parte de lo que es el futuro, nos ilumina sobre el futuro nuestro. Viene del pasado explicando toda la realidad y a la vez nos abre el conocimiento del futuro. El futuro es la resurrección y la vida, la gloria y el cielo, para aquellos que fieles al Señor le siguen y aceptan sus palabras. ¿Cuál es el problema de estas personas que tienen tanta dificultad para creer? Muchos de ellos afirman que la fe es para las personas que no se atreven a pensar. En los tiempos antiguos, pues la fe todavía consolaba a las personas hasta la que ha venido la luz de la ciencia, de la tecnología, de la razón.
Y entonces uno ya se atreve a conocer y a pensar y a investigar. Y solo para aquellos que buscan un consuelo subjetivo y que en el ámbito de su conciencia privada pues quieren vivir en paz, pues son los que creen en Dios. Pero no pueden hacer de su acto subjetivo algo que sea universal para todos, algo que explique el origen y dé noticia de todo tipo de realidad, pasada, presente y futura. Claro, el hecho de Jesús todavía les escandaliza más, porque ¿cómo puede ser Dios origen de todas las cosas, explicación última de la realidad, y a la vez ser un hombre, definiciones contingente, uno que apareció allí en Nazaret, nacido en Belén y apareció en Belén y después en Nazaret y después pasó por todos los pueblos de Judea y Galilea? ¿Cómo puede ser la explicación de toda la realidad? ¿Cómo un hecho contingente histórico puede ser el centro de explicación de toda la realidad, la que conocemos y la que no conocemos? Pero claro, es que no habían alcanzado lo que nosotros hemos alcanzado. Y es que Dios se ha revelado en la humanidad de Jesucristo, quien nos ha hablado del Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya. O sea, Jesús ha mostrado todo el amor que nos tiene hasta dar la vida en la cruz, romper las cadenas de la muerte, resucitar y abrirnos el futuro de esperanza del cielo. Él afirmaba, conviene que yo me vaya, os enviaré el Espíritu Santo, que es quien nos atrae desde dentro hacia el Padre, quien nos regala el don de la fe y que hace que los acontecimientos que de sí son contingentes, como es la muerte en la cruz de Jesús, puedan perdurar en el tiempo y puedan hacerse presente ahora, como lo hacemos en la Eucaristía. Si no conoces entero el misterio de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues nunca puedes tener las razones suficientes para decir Dios es el origen de todas las cosas, Dios nos acompaña en nuestra historia, Dios se ha hecho presente en Jesucristo, Dios está presente ahora en su palabra, en los sacramentos y en la acción que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Y esa es la explicación de por qué un hecho contingente, por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y Él cómo se manifiesta? Como el logos, como la palabra, la explicación de todo. Pero ha venido para decir, no soy una verdad abstracta, soy una verdad personal. Soy la explicación de todas las cosas, pero soy a la vez el amor. Dios es amor, nos revelará al final San Juan. La palabra de Dios se propagaba y crecía. ¿Y cómo crecía? Por el anuncio de los primeros discípulos que iban ya casi afanosamente de un sitio para otro propagando la buena noticia de Jesús en su muerte y en su resurrección. Y esa es la palabra que se hace presente ahora a través del testimonio de los cristianos. Dios no está callado, está hablando, a través de la palabra de Dios que estamos explicando y que hemos proclamado, y a través de los sacramentos. ¿Cómo vamos a decir que Dios está callado? Dios está presente, nos habla. Y esa luz que Él trae a través de su palabra es una luz que no es parcial, es una luz que ilumina el pasado, el presente y el futuro de toda persona y de toda la historia. Pero es a través del Espíritu Santo que ha inspirado esa palabra, la palabra de Dios crecía y se propagaba, y es a través del Espíritu Santo que nos hace presente a Jesús resucitado en los sacramentos, y es el Espíritu Santo que nos da la fuerza de testimoniar a Jesucristo mismo a través de nuestras palabras y de nuestras obras, para que no esté presente el silencio de Dios, sino todo lo contrario. Todas las cosas, dice San Pablo, hablan de Dios porque es el Creador, pero de manera particular las personas que estamos llamados a vivir santamente para ser la continuidad de la encarnación de Dios. Tomó carne de la Virgen María y ahora toma carne en nosotros. Yo me quedaré en vosotros. Lo que hagáis a uno de estos me lo hacéis a mí. Si está callada la Iglesia, si silenciamos a Dios porque no damos testimonio de Él, pues muchas personas pueden pensar como este columnista: ¿por qué está callado Dios si es todopoderoso? Ya lo ha dicho todo de una vez en Jesucristo y ahora lo tiene que decir a través de la predicación de quienes continuamos la obra de Jesucristo. Esta es la misión de la Iglesia, que tiene que ser ahora la voz, junto con la palabra de Dios que crecía, se iba propagando, y ese es el modo que tiene Dios de hablar ahora. Un Dios que es, insisto, no verdad abstracta, primera causa que explique la realidad, sino un Dios amoroso. De tal manera que su luz, Jesús decía,
y lo decía gritando en el Evangelio, porque la salvación que trae Jesús es para todos. Por eso tenían tanta prisa estos primeros discípulos, ir contando a todas las gentes lo que habían visto y habían oído y habían recibido el testimonio de los apóstoles. Jesús, en medio allí en la plaza del templo, grita que no ha venido Él por sí mismo, sino que es el enviado del Padre. Y dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. La fe es ver. Lo dice de manera extraordinaria Benedicto XVI y después el Papa Francisco en la primera encíclica última de Benedicto XVI, la Lumen Fidei, y si la leéis, dice, el que cree ve. Porque la fe es conocimiento y a la vez es recepción del amor de Dios. Las dos palabras juntas siempre, no las separéis nunca. Es conocimiento y es amor. Hemos conocido el amor, dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, os lo damos a conocer a vosotros para que entréis en comunión con nosotros. Hemos conocido el amor y no podemos callarlo, lo hemos de gritar. Aquellos que nos dicen es que la fe es para tiempos antiguos y es oscuridad de gente que no conocía y que no tenía desarrollada la ciencia y la tecnología. No, es al revés. Yo he venido y soy la luz. La luz es a la vez conocimiento y amor. ¿Qué significa yo soy la luz? Dios se manifiesta en Jesucristo para darnos a conocer la verdad plena. Yo no hago más que lo que me dice el Padre. Y el decreto del Padre es vida eterna. Yo vengo aquí para que tengáis vida y la tengáis eterna. La fe nos lleva al conocimiento y a la vida. ¿Y la vida cómo nos llega a nosotros? A través del amor. La fe es conocimiento como la luz. ¿La luz qué es? No es una luz esotérica, no es una luz que imaginamos, no es una luz que nos deslumbra en un momento determinado, nos llena y nos carga de emociones. No, la luz es conocimiento. Quien no tiene conocimiento va a ciegas. Quien conoce la luz, quien tiene el conocimiento de Dios y la fe, no camina en tinieblas, dice el Evangelio. La fe es conocimiento, pero es conocimiento y es a la vez amor. Porque Dios ha desarrollado una historia amorosa que comienza ya antes de la creación, que nos tenía ya en su pensamiento, después en la creación, después en toda la historia, después del pecado, desde Abraham hasta Jesucristo, y ahora continuado en la Iglesia. Dios es amor que nos acompaña en el tiempo. Dios no está callado. Claro que es todopoderoso, pero no se ha querido manifestar en su potencia, que aplastaría nuestra libertad. Se ha manifestado anonadado, prescindiendo de su divinidad y manifestándose como un hombre débil, obediente hasta la muerte. Ese es el camino que ha escogido y es el nuestro. Porque si no te vacías de ti mismo, no puedes llenarte de Dios. Si no te pierdes a ti mismo, no puedes ganar lo que el Señor viene a darte. Tiene que planificarte, pero para eso necesitas la renuncia de ti mismo. Y entonces se ilumina nuestra vida, se llena de luz y ya no caminamos en tiniebla. Y vemos, porque la fe es ver. Ver significa conocer y amar. Yo le diría a esta persona, decir, Dios no está callado, no está callado nunca. Dios nos acompaña en su amor. Y Él manifiesta todo su poder y omnipotencia en su misericordia, que está esperando que esta persona que escribe estas cosas alcance un día el conocimiento y la fe y el amor. Ya a nosotros nos regala anticipadamente este conocimiento y este amor, pero es para que nosotros seamos luz en medio del mundo, porque lo que anunciamos no es cualquier cosa, es vida eterna, plenitud de gozo por toda la eternidad. La Virgen María siempre es el camino más corto para entrar en esa condescendencia en la que Dios tiene con nosotros, para que aceptemos humildemente que Él es nuestro Salvador.